encuentren bien. Hoy vamos a analizar la histología del aparato reproductor masculino. Y vamos a empezar estudiando el testículo. En este esquema podemos observar las diferentes estructuras que hacen parte o que conforman el testículo. Recordemos que el testículo es un órgano macizo y como todo órgano macizo, vamos a estudiar su parénquima y su estroma. En esta imagen podemos observar que tiene varias regiones el testículo. Una de ellas es importante identificar que es el mediastino. El mediastino es la parte más interna del testículo que está relacionada con esta estructura que vemos en la imagen que se denomina el epididio. En cuanto al parénquima, está representado por una serie de conductos que se denominan conductos seminíferos, que son los que se van a encargar de producir y de transportar los espermatozoides desde el testículo hasta la cola del epidídimo. Y después de la cola del epidídimo, con cada eyaculación, se va a mover los espermatozoides producidos en esta serie de túbulos hasta la uretra peniana. En cuanto al estroma, que sería el tejido de sostén o el tejido estructural, tenemos dos estructuras que hay que recordar. La túnica albugínea, que es una cápsula de tejido conectivo denso, que va a tener dos capas, una lámina externa que es fibrosa, es decir, un tejido conectivo denso, bien fibroso, y una lámina interna que tiene un tejido conectivo laxo y que tiene abundante vasculatura. De esta túnica albugínea, esta túnica albugínea emite unos tabiques y estos tabiques van a dividir el interior del testículo en lobulillos. Y en el interior de cada uno de estos lobulillos vamos a tener entre 1 y 4 túbulos seminíferos y rodeando a estos túbulos seminíferos vamos a tener un tejido conectivo. Entonces, el estroma del testículo está conformado o está compuesto por dos estructuras: la túnica albugínea y los tabiques. La túnica albugínea, recuerden, es la cápsula de tejido conectivo denso que está formado por dos láminas, una lámina externa fibrosa y una lámina interna que está conformada por un tejido conectivo laxo y que tiene abundante vasculatura. La túnica emite tabiques hacia el interior del testículo que lo divide en lobulillos. Estos lobulillos van a estar compuestos por 1 o 4 túbulos seminíferos y rodeando los túbulos seminíferos vamos a tener otro tejido conectivo que tiene unas características particulares que rodean a cada uno de los túbulos seminíferos. Entonces, en esta imagen podemos observar la túnica albugínea, que sería la parte o la cápsula. Recuerden que tiene dos capas, una lámina externa, que es de tejido conectivo denso fibroso, una lámina interna, que es de tejido conectivo laxo, con abundante vasculatura. La cápsula emite tabiques, la túnica albugínea emite tabiques hacia el interior del testículo que lo divide en lobulillos. Esos lobulillos van a contener entre 1 o 4 túbulos seminíferos y alrededor de los túbulos seminíferos vamos a tener un tejido conectivo. En cuanto a los túbulos que se encuentran o los conductos seminíferos, podemos dividirlos si se encuentran en el interior del testículo o si son extratesticulares. En cuanto a los conductillos o conductos seminíferos intratesticulares, vamos a tener tres estructuras. Los túbulos seminíferos, que son la única porción de los conductos seminíferos intratesticulares en los cuales se produce los espermatozoides. Después le siguen a los túbulos seminíferos los túbulos rectos, y de los túbulos rectos cuando confluyen van a formar una red que se denomina la red de Testes. Después vamos a tener los túbulos seminíferos extratesticulares que están formados por los conductillos eferentes y el epidídimo. Recuerden que el epidídimo tiene su cabeza, su cuerpo y su cola. Y recuerden que en la cola es el lugar donde se almacenan los espermatozoides y cuando se produce el orgasmo por estimulación nerviosa, se produce una contracción de la cola del epidídimo y del conducto deferente y es la fuerza o esa contracción es lo que permite el transporte o el desplazamiento de los espermatozoides hacia el conducto eyaculador. Aquí otra vez en otra imagen podemos observar
El testículo, recuerden que tiene una parte medial que se conoce como el mediastino testicular y es el lugar donde se encuentra la rete testis que está continua con el epidídimo. Recuerden que el estroma está representado por una túnica albugínea que tiene dos capas que emite tabiques que dividen el testículo en lobulillos y en el interior de cada lobulillo podemos tener entre 1 o 4 túbulos seminíferos y cada túbulo seminífero va a estar rodeado de un tejido conectivo. Estos túbulos seminíferos se continúan con los túbulos rectos, de los túbulos rectos sigue la rete testis y hasta ahí terminan los conductos seminíferos intratesticulares. Los conductos seminíferos extratesticulares son los conductillos eferentes y el epidídimo, cabeza, cuerpo, cola y se continúa con el conducto deferente. Tres cosas son importantes. Recuerden que todos estos, el epitelio de revestimiento de los túbulos seminíferos, el epitelio de revestimiento de los túbulos rectos y el epitelio de revestimiento de la rete testis tienen un mismo origen embriológico y es el epitelio celómico que reviste la cresta gonadal. En cambio, los conductillos eferentes, su origen embriológico son los túbulos mesonéfricos que gracias al desarrollo embrionario y a la expresión del gen SRI se introducen hacia la gónada desde el mesonefros. El epidídimo va a estar formado por conductillos eferentes y por el conducto de Wolff. Entonces, el epidídimo tiene dos orígenes embriológicos: los túbulos mesonéfricos y el conducto mesonéfrico de Wolff. En cambio, el conducto de Wolff va a dar origen solamente también al conducto deferente. Es decir, el conducto deferente, su origen embriológico es el conducto mesonéfrico de Wolff, mientras que los conductillos eferentes y parte del epidídimo se originan a partir de los túbulos mesonéfricos. En cuanto al epitelio de los túbulos seminíferos, el epitelio de los túbulos rectos y el epitelio de la rete testis, su origen embriológico es el epitelio celómico. Y el tejido conectivo que rodea al epitelio de los túbulos seminíferos, su origen embriológico es el mesénquima del mesonefros. Bien, en cuanto a los túbulos seminíferos, hay que estudiarlos de la siguiente forma. Cuando ustedes encaren el estudio de los túbulos seminíferos, tengan en cuenta que hay que analizar el epitelio y después hay que analizar el tejido conectivo que rodea el epitelio, que se denomina túnica propia o tejido peritubular. En cuanto al epitelio, vamos a reconocer dos tipos de células. Unas se denominan células de Sertoli y otras se denominan células espermatógenas. Estas células de Sertoli, su origen embriológico es el epitelio celómico y las células espermatógenas, su origen embriológico es la pared del saco vitelino. ¿Cómo podemos definir el epitelio? El epitelio del túbulo seminífero se denomina como un epitelio estratificado complejo que está formado por dos poblaciones celulares. Unas son las células de Sertoli y otras son las células espermatógenas. Por debajo del epitelio tenemos la membrana basal y por debajo de la membrana basal vamos a tener un tejido conectivo que se denomina túnica propia o tejido peritubular. Esa túnica propia o ese tejido peritubular está formado por diferentes capas que vamos a analizar más adelante. Bueno, hasta aquí dejamos este video y seguimos en el próximo.